capítulo 1, el versículo 16. Vamos a leer 16 y 17. La palabra está bendecida en el nombre de Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Quiero que repita conmigo esta parte. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela solamente por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Puede tomar su asiento, su lugar. Quiero hablar lo correcto, las palabras correctas en este momento, porque sería lo más adecuado. Estando acostado un día en mi casa, hace días, tuve un sueño donde alguien me hablaba y me decía que muchos en ese tiempo, cuando llegue el momento donde Dios nos va a juzgar, dice que nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Pero vino una palabra en mi corazón y me dijo él: pero el justo vivirá por fe. Ese hombre me decía: pero el justo vivirá por fe. Y luego me decía: ustedes no se preocupen, a mí no me van a engañar, porque por las obras de cada uno de nosotros Él nos va a juzgar. Eso fue lo que me dijo él. Y a causa de ese sueño, esa revelación de Dios, yo traje esta palabra que se llama: el justo por la fe vivirá. O puede ponerle: el justo vivirá de la fe. La fe son experiencias vividas por los justos. Nadie puede decir que tiene fe si no tiene experiencias. Una experiencia es algo que nos pasa a nosotros, algo que acontece en nuestra vida. Una experiencia es algo que cambia algo de nosotros, que normalmente nosotros pensamos que puede ser negativo, pero para Dios es un proceso que nos lleva a otro nivel. La fe son experiencias vividas por nosotros. El libro de Romanos, en el capítulo 1, decía, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Pero si usted sigue leyendo todo el capítulo de Romanos, el capítulo 1, usted va a encontrar de lo que el pastor estaba hablando en Dios, de que muchos en ese tiempo lo abandonaron, le dieron la espalda. Y si usted se lee todo ese capítulo, habla de que por cuanto ellos dieron espalda, Dios los entregó en cosas malas, los entregó dice, desde el 1 hasta todo el versículo 1, desde el versículo 1 hasta el 32, usted puede leer que la culpabilidad del hombre comienza desde el 18 y narra por qué exactamente esa generación fue condenada. Narra por qué ellos cambiaron. Dice el 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dieron la espalda a Dios, por eso Él los entregó a pecados vergonzosos
que se entregaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, cambiaron el uso natural. Y usted está viendo una lista de cosas que esa generación o la generación que da la espalda a Dios puede acarrear, ya que se apartan del conocimiento de Dios. Pero ya que estamos hablando de la justicia de Dios y que nosotros somos justos, quiero darle una énfasis diferente a lo que yo pueda trasladarle en esta noche. Porque si realmente entendemos y sabemos que nosotros como justos tendríamos que vivir por fe, ¿por qué dice el apóstol Pablo que el justo vivirá por fe? Si usted nota en esa parte del versículo, narra y usted puede entender que la fe es el alimento que va a provocar que el justo se mantenga firme. La fe provoca, si usted entiende lo que es fe, usted va a entender que fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. La fe provoca que un justo siempre espere cosas nuevas, diferentes procesos vendrán, pero lo importante que dice que el justo vivirá de la fe. Es su alimento, es su manjar, es algo que el justo tiene que tener, tiene que comer de esa fe que nosotros tenemos normalmente. Entiendo ahora cuando el Señor Jesús en el desierto le dijo al enemigo, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque cuando uno es justo, tú tienes que entender que tienes que vivir de fe. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que la fe es lo que tú esperas de algo que se tiene que realizar, porque es lo que te dará vida, lo que te dará aliento, lo que te dará ánimo a creer y seguir creyendo en lo que Dios te ha dado y tiene para ti. Por eso usted es justo, pero tenemos que empezar a decirle, Señor, yo quiero vivir de la fe. Es mi alimento, es mi vida. Y si usted va al libro de Hebreos, capítulo 10, en el versículo 35, Hebreos 30, capítulo 10, versículo 35, vamos a leer desde el 35 hasta el 39. Cuando lo tengan me dan todos un amén. Cuando llegue allí, lo leemos y dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Léalo de nuevo, dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dice, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando yo leí estos versículos y cuando recibí esa palabra por medio de un sueño del Señor, y empecé a leer y empecé a buscar lo que es la palabra justo, justicia, mi entendimiento se abrió de una manera que pude ver muchas cosas en cuanto a la justicia de Dios. La fe, la justicia, el ser justos, lo recibimos por medio de Jesucristo cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador. Pero también dice que cuando tú eres justo, tienes que vivir por fe. Y es una línea que quiero agarrar, que quiero entender, que no muchos queremos provocar en nuestras vidas. Somos cristianos, venimos a la iglesia, pero algo que a nosotros nos cuesta es vivir por fe, vivir por lo que Dios te pueda dar. Aun cuando tú no lo creas, tú tienes que entender que lo recibirás. Es un área que nosotros realmente no la hemos trabajado al 100%, porque la línea que voy a agarrar desde aquí, de Romanos, Hebreo, va a entender por qué el Señor me decía, de fe vivirá
el justo, o el justo vivirá de fe. Se va más adelantito, váyase al 11, ahí mismo en Hebreos 11:36. Y vamos a entender por qué esos versículos que están en el capítulo 10, que empiezan desde el 35 y que narran todo el 11 y terminan en el 12, es una trayectoria que el que escribió la carta se enfocó en decir que muchos justos tienen que tener fe. La fe produce obras, la fe produce confianza, la fe produce que tú vivas siempre activo, creyendo, pensando, buscando nuevos objetivos. La fe produce que lo que tú no veas lo logres ver en el momento oportuno. Aunque tú no entiendas o no creas en el momento, la fe te lleva a ti a siempre a buscar cosas nuevas que a lo mejor no tenemos. Por eso Él dijo: clama a mí, te mostraré cosas que tú no sabes. Porque la fe provoca, porque dice que es la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, no vemos a esos muchachos ahorita, a lo mejor lo que Dios les dijo, pero si tenemos fe, ellos provocarán que la fe logre la obra que Dios va a hacer en sus vidas. Por eso la fe provoca que lo que Dios ha hablado se ejecute en nuestra vida, porque no se ve, pero tiene que verse en algún momento. Y si usted lee todo el libro el capítulo 11, lee que por fe muchos hicieron aquí, por fe muchos hicieron allá, pero la fe de ellos tuvo una obra a la cual ellos creyeron y se ejecutó. Ellos vivían de la fe, pero ellos también pasaron un proceso que no muchos podemos pasar y no nos atrevemos a hacer. Y el 11:36 dice: otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Dice: fueron apedreados, encerrados, puestos a prueba, muertes a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos por pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos no alcanzaron, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo que prometieron. Y dice más abajo: proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando yo leí esta parte y entendía por qué ese hombre escribió todo el capítulo 11, entendí cuando terminé de leer esto, por qué él dijo que ellos eran hombres de fe. Porque yo le voy a decir algo: todos tenemos fe, pero no todos queremos sufrir que te peguen, que te golpeen, que te maltraten. ¿Saben? En el Antiguo Testamento muchos de los profetas, de los apóstoles, fueron muertos a espada, fueron muertos apedreados, fueron crucificados, simplemente porque eran hombres justos, eran hombres que vivían de la fe, de lo que Dios les había prometido. Pero en este último tiempo, nosotros como iglesia no queremos pasar por los mismos sufrimientos, porque se nos está predicando de que tú eres rico, que tú eres bendecido, y lo eres, pero muchos de nosotros no podríamos pasar por ese proceso que ellos pasaron, porque dice que ellos no recibieron nada, simplemente para que nosotros lo tuviéramos todo. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos que ahorita predicamos la palabra abiertamente. Tenemos que ellos entregaron sus vidas para poder nosotros entender más el Evangelio. Tenemos a un Pablo, que ese hombre entregó su vida, y tenemos sus cartas, que gracias a lo que él hizo en fe, logramos hoy poder conocer más a Dios. La fe produce en nosotros obras, y las obras en nosotros producen que la justicia de Dios se active sobre nuestras vidas. Cuando tú eres justo y provocas
fe, que la fe que hay en ti haga lo que Dios realmente quiere hacer en tu vida y lo crees, Dios va a ser justo y te va a recompensar de acuerdo a lo que tú hiciste. Porque dice que la justicia de Dios, ¿sí entiende que Dios es justo? Y si Él es justo, Él va a pagarte conforme a lo que nosotros hacemos. Por eso dice que nosotros somos justos. Entonces, como somos justos, también nosotros activamos que la justicia de Dios venga sobre nuestra vida. Y para seguir con la prédica, llegó una palabra a mi vida hace días, y a lo mejor lo van a entender por qué. De acuerdo en el lugar donde estamos, es lo que predicamos, ¿no? Si usted se va para México, va a predicar de otra cosa. Se va para Honduras, va a predicar de otra cosa. Está aquí, se predica de otra cosa. Se predica aquí porque estamos en un lugar ciertamente bendecido. Lo tenemos todo. Tenemos un trabajo, carro, casa. Tenemos lo mejor. Tenemos las cosas que a lo mejor otros quisieran tener. Tenemos una Biblia por internet. Tenemos infinitamente todo lo que nuestras manos podríamos tener. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué se tendrían que predicar en esos países que los están matando ahorita? ¿Les predicaría de riqueza? ¿Les predicaría de que son bendecidos cuando los apuñalan, los crucifican porque son cristianos? ¿Qué haría usted si hubiera nacido en un lugar de esos? ¿Qué pensarán los hermanos de África cuando nosotros nos escuchan decir que somos bendecidos y cuando ellos no tienen nada? ¿Qué pensarán los hermanos que viven ahí en esos lugares que no nos permiten ser cristianos, que dicen que son cristianos, los crucifican y los decapitan? ¿Les va a ir a predicar de riquezas? ¿Les va a ir a predicar de bendiciones? No se lo van a aceptar, porque ellos viven de fe. Ellos entregan su vida porque saben que Dios le va a dar una mejor. ¿Sabe por qué nosotros no entendemos eso? Porque lo tenemos todo. Se nos predica de bendición. Estás bendecido, pero realmente no lo valoras. No le valoramos. Tienes todo y no le valoramos. Si Dios te mandara a África, entenderías por qué ellos viven de fe. Porque fe no es simplemente creer. Fe es simplemente entender que la fe tuya provoca una obra. Y la obra provoca que la justicia de Dios se manifieste sobre tu vida. Entonces es imposible hablar de fe cuando no entendemos realmente qué es fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y esa es un área que nosotros tenemos que aprender. Y me da tristeza. Le decía a mi esposa en la noche, nosotros sabemos que hay infierno. Realmente no lo creemos. No lo creemos. Vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, pensamos lo que queremos, pero no creemos realmente que hay un infierno. Porque si creyera realmente que hay un infierno, tú te guardarías del mal. Seamos sinceros. No creemos o no estamos convencidos. Quitarías el pecado y vivirías en santidad porque sabes que si te mueres te vas al infierno. Pero no lo hacemos porque no lo creemos realmente. El diablo nos ha anestesiado de una manera tan sabia que nosotros pensamos que no hay. En realidad sí sabemos que hay. Pero hágase la pregunta: ¿por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo captamos? ¿Qué Él ha provocado en nosotros que no podemos entender esa área? ¿Qué ha provocado el enemigo en nuestra vida? Porque si usted se va al lado de Europa, ellos sí creen que hay un infierno y por eso se cuidan y dan su vida. Porque ahí hay una fe genuina. Pablo le dijo a Timoteo: tú tienes una fe que no es fingida, la cual te heredó tu mamá y tu abuela Loida. Es una fe que es nacida del corazón limpio. Es una fe que entrega su vida por los demás. Es una fe que provoca obras. Y que la obra provoca justicia de Dios sobre tu vida. Y de acuerdo a esa área, quiero seguir hablando. Porque realmente no creemos realmente en la fe.
Yo creo que fe va más allá de lo que nosotros sabemos. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe perfeccionó para las obras? Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Me entiendes este versículo? Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues lo que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces tenemos que entender realmente lo que es el Evangelio de Dios. Tiene que entender y tenemos que saber que vivimos en un tiempo, en este momento, donde sabemos que es el último tiempo y que estamos predicando una serie de mensajes de la justicia, ser justos, y que cuando el Señor me dice el justo vivirá por fe, usted tiene que entender que cuando usted vive por fe, la fe es su alimento. La fe es lo que le provocará a usted a seguir caminando. A muchos los llevará hasta el último límite. Muchos tendrán procesos que a lo mejor otros no quieren pagar. ¿Cuál es el problema? Que muchos tienen cosas, pero no las quieren entregar por miedo a no vivir por fe. Por eso Jesús dijo que nosotros tendríamos que vivir por fe. Hermano, si usted vive por fe, no importa lo que le esté pasando en su vida, así le quiten su casa, así le quiten su carro, así le vaya mal en todo, no importa que quede en la calle, si usted vive por fe, Dios le va a multiplicar mucho más lo que ha perdido. Pero muchos de nosotros no queremos pasar esos procesos. Muchos de nosotros queremos solo simplemente tenerlo y no pasar por un proceso que yo le voy a decir que el que no pasa por esos procesos no va a ver la gloria de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo que el vino nuevo solamente es derramado a aquellos que tienen vasija, y para hacer un proceso de una vasija lleva mucho tiempo. Entonces yo le diría a usted, nosotros tenemos que vivir por fe. Usted tiene que entender que la fe es su alimento, que lo llevará de ver gloria en gloria. Si usted no se atreve a hacer algo para Dios en fe, nunca va a poder ver la mano de Dios sobre su vida. ¿Verdad que nunca se va a poder ver eso si siempre lo tienes todo? ¿Cómo Dios va a ver? ¿Cómo Dios va a manifestarte? ¿Cómo Dios va a manifestar su gloria en ti si siempre buscas de ti mismo lo que necesitas? Pero si tú buscas que Dios te lo dé todo a ti, vas a ver la mano de Dios cuando 10 pesos, con $10 vas a comprar un montón de cosas que ni te explicas cómo, pero tienes para comer hoy, mañana, el día pasado. Yo con $10 ahora días, comí 2 días, y fue ese día que le hice la comida a mi esposa. 2 días comí con $10, pero ¿verdad que no todos queremos pasar por esos procesos? No todos. La fe produce obras y la obra produce que la justicia de Dios se mueva en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo para Dios, simplemente Dios no va a permitir que Él quede avergonzado. Cuando tú te atreves a hacer algo en fe, en Dios, la obra que tú provoques en fe producirá que Dios active la justicia de Dios sobre tu vida. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe por qué? Porque nosotros representamos a Dios.
Y cuando tú dices, cuando tú dices, yo dejé esto por buscar de Dios, dice Jehová. Y Dios piensa, y usted cree que Dios lo va a dejar sin nada. Si Dios, usted está representando a Dios. Primeramente usted dijo que lo hizo por Él. Segundo, Dios no va a dejar que Él se haga avergonzado, porque te va a proveer todo de acuerdo a lo que tú hiciste para Él. Todo lo que hagas para Él provocará que la justicia de Él te bendiga a ti, por cuanto Él es justo. Vivamos por fe. Cuando aprendamos a vivir por fe, no importa lo que te digan, no importa lo que te critiquen, no importa lo que piensen de ti, tú vives por fe, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Cuando tú vives por fe, te azotarán, te criticarán, te harán lo que sea, como le pasó a los apóstoles. Pero algo interesante que dice ahí, que todos ellos no recibieron lo que prometieron, pero lo hicieron porque otros iban a recibir. Y gracias a lo que ellos hicieron, nosotros lo recibimos ahorita. Amén. ¿Sabe qué le diría yo a usted? Lo que tú haces ahorita para Él, lograrás que otros más adelante disfruten lo que tú pasaste por eso. ¿Cómo Dios te va a usar si no vives en fe? ¿Cómo tú le vas a decir a alguien, déjalo todo por el Señor si tú no lo has hecho? ¿Cómo vamos a bendecir a una persona cuando no hemos vivido por fe? No lo podríamos hacer, no habría una autoridad, las palabras serían vacías. Por cuanto no hemos vivido lo que hemos dicho, Dios no puede respaldar lo que Él ha dicho. Y por eso la justicia de Dios se manifiesta sobre aquellos que viven en fe, y que las obras de ellos se manifiestan al mundo. Y cuando las obras de Dios y la justicia de Él se manifiestan sobre una persona, Dios tiene que salir siempre victorioso. Todo lo que tú hagas, toda decisión que tomes, cuando le digas al supervisor, yo me voy porque la iglesia es primero, Dios dirá, esa fe que tú tienes, mi justicia se recompensará. Cuando tú le digas a la gente, mira, yo he dejado todo por el Señor te dirá, yo te daré 100 veces más, porque Él es justo y su justicia tiene que manifestarse. Yo me voy por acá. Si me están entendiendo, ya estoy como, cuando usted deja todo para Dios. Una vez yo le dije a una familia, lo que tú, con solo el hecho de moverte de un lugar para acercarte más a la iglesia a vivir, oh my God, no sabe lo que provocar. Esa familia no sabe lo que ha provocado en Dios todavía. Con el solo hecho de vivir en el sur y pasarte acá simplemente para estar más cerca y servirle, provocaron algo extraordinario en Dios. Algo que Dios va a pagar 100 veces más. Usted va a ser criticado, usted va a ser juzgado, le van a decir no vas a poder, pero la justicia de Dios se tiene que manifestar en tu vida cuando lo dejas todo por Él. Los apóstoles sufrieron mucho, demasiado, pero no podemos decir que tenemos fe cuando no podemos ni diezmar. Ahí sí se arruinó la pared. Me dolió en mi corazón saber esto, y lo siento decir, porque es imposible que diga que usted tiene fe cuando a fin de mes no diezma lo que a Dios le corresponde. ¿Dónde está su fe? Y lo digo porque Él está aquí. Lo digo por eso. Santiago dice que si tú ves a tu hermano desnudo y le dices, Dios te bendiga, hermano, y no le provees lo que necesita, tu fe está muerta. Porque muchas veces nosotros sabemos la necesidad de los demás y decimos que el amor de Dios está sobre nosotros, pero realmente no está sobre nosotros. Porque los apóstoles en el Antiguo Testamento decían que vendían todo lo que tenían, todo,
y lo traían a los pies de los apóstoles. Y dice que ellos bendecían a los que no tenían. Nos falta mucho a nosotros, ¿verdad? Demasiado. ¿Saben qué entendí, qué aprendí? Que cuando ellos hacían eso, ellos no se quedaban sin nada. Al contrario, Dios les aumentaba más para que siguieran dando más. Ahora yo entendí por qué aquel joven rico no entregó todo lo que tenía. ¿Saben por qué? Porque nunca entendió y nunca quiso vivir un proceso de pobreza, porque tenía temor de vivir eso. Porque es difícil ver el refrigerador de tu casa que solamente hay huevos, jugo y tortilla. Aleluya, dice uno por ahí. Y qué fácil es ver a tu refrigerador lleno, queso, mantequilla, pan, huevos, baleadas, tacos, hasta se tira la comida. Pero tu fe va a provocar cuando realmente estés pasando por necesidad y le digas: Señor, con todo y eso yo te creeré, y el justo vivirá por fe. Y cuando tú vivas por fe, la obra que tú provoques en Dios, Dios dirá: mi justicia tiene que manifestarse en este varón. Yo no lo puedo dejar así. No, es que ¿cómo voy a dejarlo así si Él hizo eso por mí? Por cuanto Él es justo, mi justicia lo bendecirá a Él. Y ¿saben qué es lo más bello? Que cuando tú vives por fe, uno, aunque tú te estés muriendo, aunque estés pasando por lo que sea, no importa, pero llega un momento donde la gente ve que realmente Dios sí te bendijo. ¡Auch! Y cuando ves eso, dice: oh, este varón sí tiene testimonio. Porque le voy a decir, hay dos testimonios. Uno es aquel que tú llevas en el pasado antes de recibir a Cristo. Amén. Fuiste pecador, violador, no sé qué hiciste, drogadicto, no quiero saber qué fuiste. Es su testimonio. Ese te ayuda para que testifiques a las personas que son del mundo, que no han creído. Porque tú vas a decir: yo era esto, yo era aquello. Por lo tanto, ellos creerán, porque es tu testimonio. Pero hay otro testimonio que te servirá a los que ya están en Cristo. Que Pablo decía: las marcas de Cristo las llevo en mi cuerpo, y son las que se viven por fe. ¿Verdad que sí? Pablo decía: yo fui azotado miles de veces, y no se los decía a los incrédulos, se los decía a la iglesia. Porque tu testimonio que provoques desde que aceptaste a Cristo en adelante, ese testimonio te servirá, porque las cargas y las aflicciones que pasaste le darán crecimiento al que ahorita comienza. Pero tu testimonio del pasado no le sirve al que ya está en Cristo, le sirve al que no ha creído. Por eso muchos no queremos empezar a hacer ese testimonio desde que nacimos y empezamos a caminar, porque ese testimonio te va a llevar de gloria en gloria, y dirás: hermano, no te preocupes, yo anduve sin comida, no te preocupes, Dios te dará. Hermano, no te preocupes, mira, tú sigue adelante, aunque tengas que quitar prestado un día, aunque tengas que mendigar. Yo cuando dije esa palabra, muchos me la entendieron mal, pero yo sí la entendí porque sé cómo salió. No es que quiera vivir en mendigar, no es que quiera ser mendigo, no lo soy y no lo seré. Porque Pablo dijo: para todo he sido enseñado. Si tú mendigas ahorita, no quiere decir que Dios te va a dejar así. Es que Dios te tiene que enseñar a vivir de fe. Pero si no dejamos eso, ¿cómo entonces aprenderemos y cómo veremos la gloria de Dios? Si Lázaro no hubiera muerto, Marta nunca hubiera visto la gloria de Dios. Si Lázaro nunca hubiera muerto, nunca hubieran visto ellos que Él resucitó. Por eso Jesús dijo, y se tardó. Hermanos, usted no se preocupe cuando Dios le dice: ahorita va a ir, y no sé, ¿dónde está, Señor? No te miro, Padre, ¿dónde está, Señor? ¿Dónde? Es que no, se habrá equivocado, será que no fue, y empieza el diablo a decirte que no es cierto, pero Dios se tarda un poquito para ver hasta dónde tú llegas, y el límite es hasta el final. Pero ese final tendrá un futuro glorioso. Pablo le dijo a Timoteo: ve lo que Jesús hizo ante Pilato, y mira lo que pasó con Job al final. ¿Cómo terminó Job?
bendecido, súper bendecido. Así que 2 testimonios que nos ayudan a nosotros a poder decir que vivimos por fe. Esa fe provoca que la justicia de Dios se manifieste en tu vida. Y si la justicia de Dios está sobre tu vida, no tengas temor de todo lo que quieras hacer. Simplemente atrévelo a hacerlo, porque Dios nunca te avergonzará, ni dejará que el diablo lo avergüence a él. Porque si Dios te dijo que te iba a levantar, te va a levantar. Porque si Dios te dijo que te iba a bendecir, ya te bendijo. Porque si Dios te dijo que te va a dar algo, ya te lo dio. Es simplemente que te pasa por procesos para que tu fe sea procesada y produzcas obras. Y la obra producirá que se perfeccione tu fe. Por eso Santiago lo dice: las obras de uno provocan que la fe se perfecciona. Por eso a 2, 3 le digo yo aquí: aunque no diezme ninguno. Es que yo no espero sus diezmos, yo espero que Dios compre lo que yo tengo que necesitar. Aunque ustedes no diezmen, si Dios nos va a dar el templo, nos va a dar el templo. Dios lo va a dar. Dios lo va a dar. Simple. La fe produce obras. Y como dice Hebreos, que nosotros no somos lo que retrocedemos. ¿Qué dijo el pastor en profecía? Que había unos que querían retroceder. Nada de lo que se habló hoy es porque yo le dije lo que iba a traer. Todo lo que se habló hoy es simplemente que Dios se manifestó para que entendiéramos lo que yo iba a traer. Entonces, porque le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de Zacarías, no? Zacarías dice que su mujer era justa juntamente con él. Y aprendí algo tan hermoso aquí que no quiero dejarlo ir. La Biblia dice que Zacarías y su esposa eran justos e irreprensibles delante de Dios. Cuando el arcángel viene y le dice: tú tendrás un hijo y le llamarás Juan, y le empieza a declarar, y ese hombre le dice: ¿cómo será esto? Si yo ya estoy viejo, ya estamos viejos. Y le dice: por cuanto no has creído, escuchen bien, por cuanto no has creído, quedarás mudo. Pero ¿verdad que sí se cumplió lo que Dios le dijo? Sí se cumplió, ¿verdad? Ahora, ¿qué le quiero enseñar? Que si Dios te prometió que te va a dar algo, te lo va a dar. Pero el problema va a ser que te va a pasar lo de Zacarías. Vas a quedar mudo hasta que lo veas. Y qué difícil es callarte cuando sabes que Dios está haciendo algo en ti. Tú vas a poder ver las cosas que Dios hace en ti, pero no las vas a ver, no las vas a hablar, por cuanto no creíste, pero Dios lo va a cumplir. Si Dios, hermano, va a darnos un templo, Dios lo va a hacer, pero tenemos que creer, tenemos que seguir creyendo. Aquí no tenemos que nada para atrás, tenemos que seguir caminando, porque Zacarías no creyó y se quedó mudo, y él no podía decirle a la gente la felicidad, él no podía declararle a la gente: mira lo que Dios ha hecho en mi vida, simplemente porque no creyó y estaba mudo, no podía hablar. ¿Cómo él iba a poder decir a la gente que había visto un ángel y que ese niño iba a ser grande? No podía, hasta que ese niño nació. Escuchen bien, dice que nació, y cuando lo presentaron, su lengua se desató, pero se cayó todo ese tiempo atrás, se lo mantuvo guardado simplemente por no creer, simplemente por no creer, simplemente por no decirle a Dios: no importa, Señor, así te voy a servir, no importa, Señor, como dijo María, hágase tu voluntad. Yo no sé cómo vas a hacer ese niño, pero hágase tu voluntad. Y cuando esa mujer dijo: hágase tu voluntad, y creyó y era justa, esa mujer dice que fue donde la esposa de Zacarías, y cuando ella habló, produjo que el Espíritu de Dios se metiera en Juan y fuera lleno. Cuando tú crees lo que Dios ha hecho en tu vida, tendrás la autoridad y tendrás todo el poder
para ir adelante y decirle: Dios me dijo hacia mí, lo va a hacer. Mira, esto Dios va a hacer en mí. Mira, esto Dios va a hacer en mí. ¿Sabes por qué? Porque creíste y no nos va a pasar como lo de Juan. Aquí no hay ninguno, hermano. Todos estaban en Júpiter. Es más, hoy no vinieron ni vendrán. Porque todos van a creer lo que Dios va a hacer en su vida. Amén. Que no nos pase lo de Zacarías, que aunque Dios va a hacer algo en tu vida, Dios lo va a hacer, pero lo vas a hablar, lo vas a testificar hasta que lo veas nacer. Y todo ese tiempo te lo vas a callar, porque Dios te va a hacer pasar mudeza por cuanto no creíste. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos que creemos. Por eso dile a tu hermano que está a la par: hermano, cree. Cree lo que cree lo que Dios va a hacer en tu vida. La incredulidad no existe aquí, hermano. Aleluya. Ya casi termino. Amor. Primera de Pedro 4:12, yo se lo voy a leer. Dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos. Escuchen como nos dice el apóstol Pedro: sino gócense, ríanse, alégranse. ¿Quién se va a reír, hermano, cuando te cortan la luz? ¿Quién se va a reír cuando no tienes carro para el raite? ¿Cómo te vas a reír cuando no tienes para el gas? ¿Cómo te vas a reír? Pero el apóstol Pedro dice: gócense. Y van a ver por qué. Dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Toda tribulación, angustia que usted pase, es porque usted es privilegiado de que por Cristo te atribuyen. Ahora entiendo por qué el apóstol Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados la primera vez, usted lo puede leer en el libro de Hechos, dice que cuando los azotaron y los dejaron ir, ellos iban contentos. Dice que iban alegres porque habían sido hechos dignos de azotarlos por causa del Señor. Pero ¿a quién le va a gustar que te azoten, que te critiquen, que te apedreen? Pero estamos hablando de algo físico, hermano. O sea, ahora se imagina usted esa gente de Israel, esa gente de Arabia, esa gente de África, cuando son muertos, apedreados. Esa gente realmente sí pueden decir que viven en fe. Pero nosotros no nos ponen una pistola, a nosotros no nos han puesto un cuchillo, a nosotros no te han dado una cachetada, a ti no te han hecho absolutamente nada. Al contrario, es todo lo contrario a lo que vivimos aquí, ¿verdad? Tienes un buen carro, una buena casa, tienes todo lo que tú puedas tener en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro dice, y más adelantito dice, en el capítulo 4, dice en el versículo 17: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Wow, escuche cómo es este versículo: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hermano, los primeros que van a ser enjuiciados somos tú y yo. Por esa causa tú tienes pruebas. Por esa causa te dice Dios: deja el pecado, deja las malas palabras. Por esa causa te quita el carro, te hace que te critiquen, porque el juicio comienza por la iglesia. Y luego dice: ¿y qué será de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No te preocupes cuando estás siendo procesado. Gózate, porque es mejor que Dios te juicie aquí y que no te vaya a poner en juicio allá arriba en el último tiempo. Ahí sí no va a haber escapatoria. Como Él me dijo: en aquel tiempo yo lo juzgaré por cada uno las obras que hayan hecho, porque en ese tiempo no va a haber vuelta atrás. Ahorita comienza el juicio, porque Dios necesita cambiar tu vida. Pero dice: ¿qué será de aquellos que no quieran obedecer? Y dice cómo termina. Y el 4:18, primera de Pedro dice: y si el justo con dificultad se salva. Wow, escuche cómo dice Pedro: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano,
si nosotros de arrastrar vamos a la iglesia. Si dice un hermano ahora días en una iglesia, mire pastor, a mí sea que tráigame en grúa, mándenme a traer, pero no me deje en la iglesia, tráigame a la iglesia. Porque si el justo con dificultad se salva, con dificultad, ¿qué será del impío y del pecador? Tenemos que entender eso. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador de los cielos. Puede leer 1 Timoteo 6:11, cuando Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Dice, pelea, no te quedes sin hacer nada. Mire, es más, Timoteo, no te quedes sin decirle al enemigo: yo por fe voy a vivir. Pelea, no te quedes con los brazos cruzados. Aunque él te diga que no puedes, yo digo sí puedo, porque voy a pelear lo que Dios me ha dado a mí. Usted tiene que pelear lo que Dios le ha prometido a usted. Usted tiene que pelear definitivamente. Si usted quiere experimentar todo lo de Dios, usted va a tener que pelear. Usted va a tener que pelear. Filipenses 3:17 dice, 3:7 dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor, cual lo he perdido todo. Hermano, Pablo perdió todo, pero ¿cuánto nos dejó, verdad? ¡Wow! Ese hombre, cuando entregó su vida y le dijo: Señor, cuando fue la revelación en Hechos, ¿se acuerdan? Que se le reveló Cristo y le dice: ¿qué tengo que hacer, Señor? Cuando ese hombre dice esas palabras, comienza un testimonio de él espectacular. Y por eso dice: lo he perdido todo por amor a Cristo. Le diría yo algo: ¿se atrevería usted a que le quitaran todo? A que se quedara en la calle por servirle a Él. Te adoramos, Rey. ¿Se atrevería a hacerlo? Glorificamos tu nombre. ¿Se atrevería a hacerlo? Es una pregunta que le hago con todo mi corazón. Porque el justo vive por fe. Y Dios le dijo a Marta: Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, Dios va a depositar cosas extraordinarias en este lugar. Una vez yo le dije a alguien en Dios, y lo va a escuchar ahorita, pero es algo que Dios me dijo a los días. Una vez yo le dije a esa persona que había sido puesta en balanza su vida, y él sabe de qué estoy hablando. Pero ahora día Dios me decía a mí que Dios le quiere dar otra oportunidad. Y cuando el pastor decía aquí que había muchos que Dios le va a dar oportunidad, es porque Dios me confirmaba que la palabra realmente era para él. Y Dios le dice: varón, Dios te quiere dar una oportunidad más. Dios te la quiere dar. Si la crees, verás la gloria de Dios. Verás como mucha gente vendrá. Lo verás. Lo verás. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero escuche cómo dice el final: porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que dejan todo por mí. Bienaventurados los que te critican por servir a Dios. Bienaventurados aquellos que vienen todos los días a este lugar a orar. Bienaventurados. Bienaventurados porque estamos lunes, martes, miércoles. Al rato traemos la cama y hacemos un cuarto, ahí nos ponemos mejor en la iglesia.
Bienaventurados, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y cuando se refiere al reino, es todo. Es todo. Tómalo, es tuyo. Todo. La gloria, la unción, el conocimiento, la revelación, todo es tuyo por cuanto estás día y noche en este lugar y dejas todo por servir a Dios. Aquí dice el reino de los cielos. O escuche, no dice ni de la tierra. Hello. Dice de los cielos. Bienaventurados son, porque dejas de trabajar más y te vienes aquí. Bienaventurado eres, porque vivirás por fe y no por lo que tú piensas que es así. Estaba buscando ese versículo y cuando lo leí, no dudé en ponerlo. Porque muchos de nosotros, ¿verdad que a veces nos sentimos mal? A veces pensamos que, por ejemplo, nuestra familia sufre de tiempo. No los miramos. A veces 5 minutos, 10 minutos le damos y venimos para acá. Pero nosotros somos bienaventurados. Hermano, no te canses de venir martes. Hermano, no te canses de venir los viernes. Hermano, no te canses de venir domingo en la mañana. Hermano, no te canses de venir el domingo en la tarde. No te canses de venir el lunes. No te canses el miércoles. No te canses de venir el jueves. Bienaventurado, porque el reino de Dios es tuyo. No te canses de que te critiquen, no te canses de que te maldigan, no te canses de que te digan cuánta cosa. ¿Qué importa lo que digan? Lo que importa es que la Biblia dice que por cuanto dejaste todo por mí, yo te daré aún más, y el reino de Dios te pertenece. Haz con él lo que quieras. Dios te da la autoridad para que levantes muertos. Tendrás la autoridad de que pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Porque no se lo dijo al que había retrocedido, se lo dijo a los que habían andado con él siempre. Le dijo a los apóstoles que por medio de ellos iban a ser sanos todos. ¿Pero por qué? Porque anduvieron todo el tiempo con Jesús. Bienaventurados son por cuanto están aquí día y noche, por cuanto ayunas por el que tú piensas que no merece. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres, porque en vez de criticar tú dices: Señor, bendícelo, levántalo, lo perdono. Bienaventurado eres, porque la justicia de Dios se manifiesta en ti, porque la justicia viene de mí. Romanos dice que no hay ningún justo, ni lo había. Pero cuando tú llegas al conocimiento, Dios por medio de Jesucristo dice que nosotros somos justificados, y esa justicia se manifiesta porque tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo ya terminé. Aleluya. Yo ya terminé. Aleluya. Yo no puedo seguir hablando más. Te adoramos, Rey. Pero sí, el Señor me decía que el justo por la fe vivirá. Usted tiene que vivir por fe. Sí, Señor, aleluya. Tiene que vivir por fe. Sí, Señor, te adoramos. Padre, gracias, Señor. Dale gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a siempre vivir en fe, a creerte simplemente a ti. Póngase de pie ahí donde está. Gracias, Señor. Sí, Señor. Te bendecimos, Padre. Yo bendigo a cada uno de los que están aquí. Yo declaro su vida bendecidas, Padre. Yo los cubro con tu sangre y declaro que